Después de batallar fuertemente contra sus propios fantasmas históricos, México consiguió alzarse con su primera victoria dentro de una Copa del Mundo. Checoslovaquia, que a la postre sería la subcampeona, fue la víctima de aquel equipo dirigido por Nacho Treyes y liderado por la Tota Carvajal, Raúl Cárdenas, Tigre Sepúlveda y Jesús del Muro. Con base en una firmeza defensiva casi perfecta, el tricolor dio su mejor papel en Chile en 1962 y se vivió un nuevo ciclo mundialista con mucha más confianza que en ediciones pasadas. La experiencia acumulada en los 5 torneos Jules Rimet que había jugado la selección sonaba la justa y necesaria, aunada al firme y consistente proceso de profesionalización que nuestro fútbol iba construyendo, de la mano de Guillermo Cañedo de la Bárcena, con miras al Mundial de 1970 que se iba a jugar en este país. Luego de que el continente americano luchara con mucha fuerza para tener la Copa del Mundo en este lado del Atlántico, Europa reclamaba de vuelta su derecho por nacimiento. Y es que el campeonato no se iba a disputar en cualquier lugar, sino en Inglaterra, el sitio de origen de las reglas, esas que definieron el camino a seguir para el fútbol internacional, y cuyas bases continúan rigiendo lo que vivimos hoy en día. 3 años después del aniversario número 100 de la creación de este reglamento, los ingleses cumplían su ferviente deseo de reencontrarse con su legado, tan esquivo hasta ese momento. Fue en 1960 cuando la FIFA realizó su congreso en Roma. Ese 22 de agosto España retiraba su candidatura y dejaba la pelea entre Alemania Occidental y los británicos. Con 7 votos de ventaja sobre los germanos, Inglaterra confirmaba su primera Copa del Mundo un par de años antes de celebrarse la de Chile 62. Ya con la victoria mundialista, el fútbol mexicano se quería revolucionar, y vaya que la temporada 62-63 revolvió lo que había sido un monopolio deportivo. Fue el Club Oro el encargado de cortar una racha sin precedentes en el fútbol profesional. En la última fecha de la campaña, los mulos se presentaban en el Estadio Jalisco con la necesidad de ganar, alcanzando la hazaña con el cabezazo de Manuel Neco Tavares. Las Chivas Rayadas se quedaban a un punto de conseguir su pentacampeonato, dejando la lista solo en 4 consecutivos, y el Oro alcanzaba su primera y única estrella. No obstante, el campeonísimo era una máquina ganadora, y para prueba la temporada 63-64, en donde dominaron casi por completo la liga de primera división, recuperando el cetro de campeón con 37 unidades, 4 por encima del América, su más cercano perseguidor. El ciclo a continuación fue más de lo mismo, pues el Guadalajara se alzaba con su 7º título de liga, el penúltimo de tremendísima generación, irrepetible hasta el día de hoy. Otra vez fue el Oro el que se quedó cerca, pero los 40 puntos de las Chivas les fueron inalcanzables. Los que sí supieron adueñarse del trono fueron los de Club América, que levantaban por fin su primer título de liga en la era profesional, pues en el amateurismo ya habían sido campeones en 4 ocasiones, la última en 1928. Hacía casi 40 años. Por su lado, la selección mexicana retomaba los partidos internacionales con el Campeonato de Naciones de la CONCACAF 1963, el ancestro más lejano de la Copa Oro que conocemos hoy en día. Esa delegación fue dirigida por el mismísimo Arpad Fekete, entrenador húngaro que dedicó su carrera a ser bombero de equipos que estaban al borde del descenso, pero también a campeonar, pues fue el artífice de 2 títulos del Guadalajara y también el ya repasado del Club Oro. Fekete solo dirigió durante 3 partidos y lo hizo también como apagafuegos, pues Javier de la Torre, otro genio del banquillo, había sido invitado a dirigir al Tri, pero declinó antes del inicio del campeonato porque le querían imponer futbolistas. La aventura del técnico magiar terminó con una derrota de 2-1 ante las Antillas neerlandesas, una victoria aplastante de 8-0 sobre Jamaica y un aburridísimo empate a 0 contra Costa Rica. Cabe añadir que esta fue una de las primeras muestras del desdén con el que veíamos a nuestros rivales de Confederación, pues los dirigentes mandaron una convocatoria de jóvenes jugadores que decepcionaron por su eliminación temprana, a pesar de ser los favoritos. La siguiente competición de importancia se dio en los Juegos Olímpicos de Tokio en 1964. México no participaba desde el 48, debido a que en aquella ocasión se envió un equipo sumamente improvisado que perdió su único juego contra Corea. Para las ediciones de Helsinki 52 y Melbourne 56, los directivos prefirieron no jugarse más la reputación, mientras que para Roma 1960 no se logró la calificación. Ya en Japón, México disputó la fase de grupos con una plantilla de puros profesionales de Liga Mexicana, pero todos ellos muy jóvenes. Los que más destacaron después fueron Nacho Calderón, Carlos Albert, Javier Fragoso y José Luis Calaca González, quien consiguió el gol del empate contra Irán y remató el primer punto para nuestro país en los Juegos Olímpicos.
Antes de eso perdieron 3-1 frente a Rumania y cerraron su participación con otra derrota con 2 goles de Alemania Oriental. Este torneo fue dirigido de vuelta por Nacho Treyes, quien se había dado una pausa en selección para continuar con su trabajo al frente del América. Con los cremas solo pudo conseguir un par de subcampeonatos de liga, deteniendo su espectacular racha ganadora, que reiniciaría después del Mundial. Fue precisamente durante estos Olímpicos que se realizó el 34º Congreso de la FIFA, en donde México y Argentina compitieron para conseguir la sede del Mundial de 1970. Claramente en el próximo episodio de esta serie entraremos en detalles sobre la candidatura y la elección, pero es vital mencionarlo, pues todos estos puntos de apoyo fueron las bases donde se fue asentando el primer avance importante del fútbol mexicano. En la repartición del pastel mundialista, la FIFA decidió regalarle solo una plaza a la CONCACAF, que disputaría apenas la segunda eliminatoria de su historia. 9 selecciones midieron sus fuerzas, aunque la sensación era que México debía ser el principal actor, que arrasaría con la zona y representaría en la isla británica más grande de todas. Para la primera fase se dividieron en 3 grupos de 3. Al tricolor le tocaron Honduras y los Estados Unidos, rivales que podrían ponernos a temblar hoy en día, pero que para esos años todavía no crecían lo suficiente para oponer valiosa resistencia. El 28 de febrero de 1965 arrancó la clasificación para los verdes, de visita en San Pedro Sula. Como era costumbre en la época, la cancha estaba en pésimas condiciones y el estadio otro poco, con la gente a la orilla del campo y algunos otros sentados en estas columnas altísimas, de forma surrealista. A pesar de las vicisitudes, México se llevaba una complicada victoria con gol del ya una vez mundialista Isidoro Díaz, sumando los primeros 2 puntos del subgrupo. La vuelta se pagó 4 días más tarde en Ciudad Universitaria. Otra vez el Calaca se hizo presente, abriendo el marcador apenas al minuto 6. Otro José Luis, pero de apellido Ausín y apodado Loco, fue el anotador del segundo, solo 8 minutitos más tarde. El 3-0 fue obra del experimentado Salvador Melón Reyes, quien hizo de las suyas ya casi al final del encuentro. Los hondureños, por su parte, sufrieron de su inexistente preparación física, pues algunos de ellos tuvieron que recibir dosis de oxígeno al medio tiempo y al final, pues la altura de la Ciudad de México los destruyó. Tocaba viajar a Los Ángeles, en donde visitarían el Memorial Coliseum, casa de los Estados Unidos. Como ya era costumbre, los gringos contaban solo con 3 jugadores nacidos en sus tierras, y el resto estaba compuesto por húngaros, ucranianos y ticos, además de un rumano, un escocés y un brasileño. Tal parece que buscaban todos los métodos posibles para ganarnos de una vez por todas, considerando que para esos días el récord era de 67 goles en su contra, por 16 a favor, además de 11 victorias mexicanas, un empate y solo una derrota, la de Roma en 1934. El tricolor debió ganar ese partido por goleada. González se hizo presente otra vez con un disparo a 22 metros de distancia, pero Reyes, Ausín y Padilla se dedicaron a fallar frente a la portería. Al volver del descanso, la Tota Carvajal se puso a cancherear dentro del área y Cameron se le acercó demasiado, por lo que Gustavo Peña lo pechó y se marcó un tiro libre indirecto dentro del área. En el cobro Martín Ibarreche quiso desviar el tiro de Smotolocha, pero la acabó metiendo en propia puerta. Ese no fue autogol porque llevaba buena dirección, pero Ibarreche no se quedó con las ganas y 10 minutos más tarde volvió a aclarar a Carvajal, cuando desvió un centro que llegaba desde la derecha, concretando el 2-1 del local. Por fortuna los naturalizados estadounidenses se dedicaban más a golpear que a jugar fútbol, por lo que Resensky le dio de comer codo al Gansito Padilla dentro del área, y Salvador Reyes no falló desde el punto de cal, en lo que fue su última anotación con la casaca de México. Un empate a 2 completamente innecesario, pero que dejaba una lección para los de Nacho Treyes rumbo a la última fecha. En la Ciudad Universitaria no bajó la rudeza de los vecinos del norte, que patearon y golpearon a placer, abriéndole la ceja al Halcón Peña. Tanta violencia mermó las ganas de ofender de los mexicanos, que abrieron el marcador al 9 gracias al Chololo Díaz, pero remataron hasta la segunda mitad, con un golazo de Ramiro Navarro. Otra vez el Melón tuvo la oportunidad de hacer su gol desde los 11 pasos, pero ahora sí lo falló, provocando la furia de los medios de comunicación, que reclamaban goleadas en todos los partidos del equipo mexicano, muy parecido a lo que vivimos hoy en día. Tristemente, la Tota Carvajal volvió a cometer varios errores importantes durante el transcurso del juego, por lo que a partir de ese día las dudas iban a revolotear en la cabeza de su entrenador. Por cierto que esta fue la última convocatoria de Jaime El Tubo Gómez, que jamás pudo arrebatarle el puesto a Carvajal y que terminaría cediendo su lugar a Nacho Calderón, no solo en las Chivas, sino también en la selección. Con 7 puntos en 4 partidos, México se alzaba como el líder del grupo 1 de la primera fase y conseguía avanzar a la segunda, que también se iba a disputar entre 3, todos ellos ganadores de la ronda inicial.
México, Costa Rica y Jamaica fueron los países que se jugarían la suerte a visitas recíprocas, aunque eso tendría que esperar un par de meses más. Y es que eso de que el máximo torneo de la CONCACAF se dispute cada 2 años no es algo nuevo, pues para 1965 se volvieron a juntar las selecciones de nuestra zona. El problema fue que el Campeonato de Naciones se jugó exactamente en medio de la eliminatoria, 7 días después del último juego de México, e incluso algunas fechas se encimaron con partidos de Jamaica, República Dominicana y Trinidad y Tobago, por lo que obviamente las 3 declinaron su participación. Esa no iba a ser la única burla, como ya te podrás imaginar. Se jugó en el formato de todos contra todos. El equipo de Treyes, que llevaba una convocatoria de alto nivel, venció primero a El Salvador 2-0. El portero titular de este partido fue Ignacio Calderón, que tenía solo 21 años y había debutado en Primera División 3 temporadas atrás, borrando al legendario Tubo Gómez, quien se marchó a jugar a Monterrey. El arquero de las Chivas se entrenaba con Selección Nacional Mayor ese 28 de marzo de 1965 y le arrebataba el puesto a la Tota, inamovible desde 1950. Don Nacho probó una alternativa que le gustó y ese fue el inicio del fin para la carrera internacional del veteranazo Carvajal, pues el cuate iba a ser el dueño de la portería durante todo el Campeonato de Naciones y de ahí en adelante, durante 10 largos años. Los goles fueron obra del Peque Díaz y de Javier El Cabo Valdivia, que debutaba en la selección. No obstante, la nota del día la dio Treyes, estrellándole el balón en la cara a un rival y provocando la locura en las gradas guatemaltecas, que se dedicaron a lanzar cascos de cervezas contra su equipo en la primera rebambaramba del campeonato. En el segundo cotejo, México le clavó una manita a las Antillas neerlandesas con triplete de Javier Fragoso y doblete de Ernesto El Chavo Cisneros, aunque mucho trabajo les costó, considerando que todos los goles llegaron hasta la segunda mitad. Los mismos anotadores se hicieron presentes contra Haití, repitiendo Cisneros el par y Fragoso apuntó nomás uno. Después del juego, el técnico azteca le metió una regañiza a sus dirigidos, que no parecían encontrar la forma correcta de hacer más goles y de jugar al mismo nivel durante los 90 minutos. Ese partido fue el número 100 en la historia de la selección mexicana, sin contar, claro, los amistosos contra clubes, muy comunes en esos tiempos. El cuarto encuentro fue el que generó una polémica más grande que el de El Salvador. Costa Rica se entregaba en cuerpo y alma contra los nuestros en la cancha del estadio entonces llamado Mateo Flores, el más importante de Guatemala. 1-0 ganaban los ticos con tanto del defensa Edgar Zúñiga al minuto 9, que subió desde su área y reventó a Calderón, batiéndose a duelo para conseguir los 2 puntos que los acercaran a México en la tabla general. El empate nuestro se apareció hasta el tiempo de compensación del primer tiempo, cuando Rubalcaba la empujó en un tiro de esquina. Fue tanta la enjundia que los aztecas no sabían cómo volver a abrir la portería contraria, y mucho trabajo les costaba defender. En una llegada costarricense, el capitán Guillermo Sepúlveda se barrió con fuerza sobre William Quirós, quien se levantó enfurecido y se enfrentó a puño limpio con el Tigre. El árbitro guatemalteco Emilio Aguilar decidió expulsar al central de las Chivas y al tico Guido Peña, otro de los rijosos en la pelea. No obstante, el equipo mexicano se reunió en medio campo y le hizo saber al nazareno que si se iba Sepúlveda, se iban todos. Aguilar les dio 3 minutos para que se marchara el Tigre, pero como no le hicieron caso, suspendió el partido al 71 de tiempo corrido. Días después, y de manera absolutamente incomprensible, las autoridades decidieron que se mantuviera el marcador de 1-1, enfureciendo a Costa Rica, que amenazaba con retirarse del torneo y de la misma CONCACAF, aunque al final permaneció. Días después, el Tigre Sepúlveda se lavó las manos y dijo que él no hizo nada, además de que los rumores apuntaban a que los ticos querían lesionar mexicanos para que llegaran mermados al partido eliminatorio que ya se asomaba en el calendario. El último juego fue el 11 de abril ante los anfitriones, quienes cayeron con goles de Cisneros y Fragoso, además de una fantástica presentación del cuate Calderón en la puerta. La capital guatemalteca fue un infierno, con cuetiza de más de 7 minutos y unas 60,000 personas encima del cuadro nacional, aunque al final les sirvió de nada. México, a pesar de las polémicas, conseguía su primer título de la Confederación y regresaba con la frente en alto para prepararse rumbo a los duelos definitivos. Exactamente 2 semanas después, el 25 de abril de 1965, se reanudó la eliminatoria. Y para que el morbo estuviera a tope, el primer cotejo se disputó en San José, ante Costa Rica. Por alguna bizarra razón, Nacho Treyes puso a sus jugadores a entrenar como si fueran boxeadores, preparándose para una batalla en la cancha tica. El antiguo estadio de la Sabana abrió sus puertas desde la madrugada, ya que se generó una expectativa sin precedentes en el país centroamericano, donde incluso los diputados se quejaron por los altos precios de los boletos. Con 325 policías y guardias civiles cuidando la seguridad del repleto estadio, se jugó un partido con poquísimas emociones, que para nada valieron lo que se pagó por las entradas. 0-0 fue el resultado final,
provocando unos bostezos que serían factor común en las eliminatorias para las décadas siguientes. La próxima parada fue en Kingston para enfrentarse a Jamaica. En la ciudad caribeña el clima estaba imposible, por lo que se tuvo que posponer un día al cotejo. Ese viaje fue de tristeza para el equipo mexicano, pues a pesar de que sus únicas referencias eran los periódicos y la radio, su moral estaba por los suelos luego de las mordaces críticas que no paraban de llegar. Y vaya que les pesó. Jamaica estuvo arriba en el marcador hasta en 2 ocasiones, aunque afortunadamente lograron solventarlo y le dieron la vuelta, ganando 3-2. 4 días más tarde los jamaicanos pagaron derecho de piso en Seúl, cayendo con un estrepitoso 8-0. Sufriendo también con las condiciones de altura del Distrito Federal. Los reporteros dieron a conocer al menos 5 desmayos en el vestidor visitante. Con la clasificación casi amarrada, México solo requería de vencer a Costa Rica en casa. A pesar de que los centroamericanos venían con ganas de sacar la igualada y obligar a un partido de desempate para definir a la selección mundialista, se desencantaron gacho cuando Ernesto Cisneros hizo el gol de la victoria azteca y decretaba que el tricolor jugaría su 6ª Copa del Mundo en las tierras de la reina. Para el campeonato la FIFA decidió que el mundo era Europa y algunos otros. De manera absurda, decidieron entregar 10 de las 16 plazas a los representantes de la UEFA, incluyendo los anfitriones. 31 países se dividieron en 9 sectores para luchar por el viaje a Inglaterra. Bélgica y Bulgaria empataron en el suyo, jugándose una final que ganaron los belgas. El mismo caso sucedió entre Irlanda y España, que a pesar de golear 4-1 en la vuelta, tuvo que jugar el partido de desempate, que finalmente ganó, arruinando las intenciones del Reino Unido de tener más de un equipo en la justa del orbe. Alemania Occidental, Francia, Portugal, Suiza, Hungría, la Unión Soviética e Italia dominaron sus grupos, calificando de forma directa. A Sudamérica le dieron 3 cupos, a pesar de que solo se las disputaron entre 9 naciones. El cuarto representante de la CONMEBOL fue Brasil, por su calidad de campeón vigente. Esas eliminatorias también se dividieron en 3, ganando Uruguay y Argentina el traslado sin escalas a la Copa. Chile y Ecuador igualaron en puntos, por lo que el 12 de octubre del 65 volaron a Lima para disputar un último juego, que le dio la victoria a la Roja. La CONCACAF obtuvo solo un boleto, ahora sin tener que jugar repesca internacional, quizá como premio a las constantes y casi obligatorias participaciones mexicanas. Pero la seña de desprecio más brutal fue en contra de Asia, África y Oceanía, pues entre 21 países de los 3 continentes debían pelearse un solo pase al mundial. Debido a tremenda falta de respeto, todas las naciones africanas boicotearon la Copa, exigiendo más lugares. En esa época Ghana se había convertido en bicampeona continental y se dice que de haber llegado al mundial podría haber competido por una buena posición. Esto favoreció a Corea del Norte, que solo debió jugar ante Australia por la declinación de los coreanos del sur. Con goleadas de 6-1 y 1-3, se calificaron a su primera Copa Jules Rimet, cerrando la lista de invitados. Para conocer la actualidad de la Liga MX Femenil, Selección Mexicana y todas nuestras embajadoras en el extranjero, solo hay un canal en YouTube. En Cancheras publicamos 3 videos a la semana con los resúmenes de los partidos de cada jornada, reportajes de color, noticias, fichajes y los perfiles de las jugadoras para que te empapes de todo lo que necesitas saber. Encuentra el link en la descripción de este video, suscríbete a Cancheras y no te quedes fuera de la fiesta del fútbol mexicano femenil. Casi un año después de haber conseguido la clasificación, México iniciaba su preparación mundialista con un torneo cuadrangular en nuestro país y luego un pentagonal en Chile. Antes de dichos compromisos jugaron un amistoso contra la débil Paraguay, que se devoró un contundente 7-0. Claramente ninguno de nosotros lo tiene presente 60 años después, por lo que será interesante saber cuánto tiempo le tomará a los chilenos superar su goleada en la Copa América de 2016. Como nota al pie hay que mencionar que ese día el combinado nacional saltó a la cancha vestido de azul, un color que se usaba solo en juegos no oficiales. Ese también iba a ser el último partido como seleccionado para Guillermo Sepúlveda, aunque todavía faltaba un poco más para conocer la increíble razón. El cuadrangular se jugó contra Necaxa, Mónaco y la selección chilena. Fue el marco para la primera convocatoria de Enrique Borja, joven delantero de los Pumas que llamaba la atención desde un año atrás por la alta cantidad de goles que anotaba en liga. Treyes también aprovechó la baja de juego de Salvador Reyes, que a sus 29 años exigía un aumento de salario en las Chivas. Varios de los jugadores nacionales, incluyendo al Melón, sufrían serios problemas en sus clubes, que los seguían tratando como peones, y en cuanto solicitaban un cambio en las condiciones, eran desechados como cualquier cosa. Esto encendería una chispa en el espíritu del capitán Guillermo Sepúlveda. El primer gol para la estadística oficial de Borja cayó contra Chile el 11 de mayo de 1966, cuando México venció a la Roja y se alzó con el título del torneo amistoso, ya que también habían derrotado a los 2 clubes invitados.
Antes de viajar a Santiago, jugaron otro de preparación ante el Sheffield United, que representó el último partido en Ciudad Universitaria durante un largo rato, pues el estadio sería remodelado para recibir los Juegos Olímpicos de 1968, y luego porque a pocos kilómetros estaba por inaugurarse un coloso sin precedentes. El 29 de mayo de 1966 se abrieron las puertas del Estadio Azteca, la joya de la corona de Emilio Azcárraga y Guillermo Cañedo, en lo que fue una fiesta sin igual. Más de 100,000 personas se hicieron presentes para observar el saque inicial del presidente Gustavo Díaz Ordaz, quien feliz pateaba el balón, a 2 años de cometer una masacre de estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. El juego que cortó el listón fue entre el América y Torino, que parecía inclinarse para los de casa, con los goles de Arlindo Dos Santos y Sague Padre. Pero el doblete de Gualtieri medio que agüitó la fiesta y el marcador señaló el empate final. Ese mismo día México se estrenaba en el pentagonal chileno, derrotando a la selección local con gol de Javier Fragoso. Un par de jornadas más tarde el elenco de Treyes entregaba uno de sus mejores partidos de preparación ante el Milán del mismísimo Cesare Maldini, el jefe de una dinastía mítica. Aquel juego tuvo que ser suspendido al minuto 78 por una densa niebla, terminando 1-1. Después lograron derrotar al Sevilla 3-1, a pesar de las constantes fallas del Calaca González, que empezaba a difuminar sus buenas actuaciones del año anterior. Para cerrar y de paso ganar la competición, la todavía llamada preselección empató con el Sheffield. De esa convocatoria los más destacados fueron Fragoso, Magdaleno Mercado y Enrique Borja, que confirmaba su presencia en el Mundial de Inglaterra. El que se perdería del campeonato era Guillermo Sepúlveda, jugador ya de los Jabatos de Nuevo León y uno de los grandes pilares de la defensa nacional a sus casi 32 años. Conocedor de su liderazgo, fue uno de los impulsores de la Asociación de Jugadores, intentando luchar por mejores sueldos y un trato más justo para los deportistas. Junto a la Tota y Jesús del Muro intentó buscar aliados, pero uno de sus compañeros de convocatoria soltó la sopa con los altos mandos. El día del partido de despedida contra el Tottenham en el Estadio Azteca, no fue nombrado en la alineación titular de Treyes, como era muy común. Mientras salía de su estupor, se le acercó Guillermo Cañedo, quien le espetó: agarra tus cosas y te me vas a la chingada. Aquí no queremos lerdecillos que vengan a desestabilizar al grupo. Tú a la selección no vuelves. Y cuidado con esa bocota, porque hasta lo poco que te queda de carrera se te acaba. Según cuenta el historiador Carlos Calderón, ya en los vestidores el capitán pidió que el soplón diera la cara, y el que dio el paso al frente fue nada más y nada menos que José Luis La Calaca González, que no quería tener problemas con los directivos y además quería viajar al Mundial. Así se despidió Sepúlveda de su tercera copa. Su carrera se iría en picada, retirándose solo 3 años después. El Tigre falleció apenas hace un año, pero su legado permanecerá en nuestras memorias para siempre. Descanse en paz. Ese partido contra el Tottenham lo perdió México con gol de Alan Gliscan, tras un error de Gustavo Peña, joven sustituto del bigotón central, en la cancha y en la capitanía. Esa misma noche partieron con destino a Suiza para disputar otros 3 partidos amistosos. La convocatoria final quedaba lista. Para la portería llamaron a Nacho Calderón, el nuevo favorito de Treyes. Antonio Carvajal también viajó, aunque todavía no sabía si tendría oportunidad de jugar su 5ª Copa del Mundo. El tercer arquero fue Javier Vargas, del Atlas. En defensa se encontraban Arturo Chaires, Guillermo Campeón Hernández, Gabriel Núñez, Gustavo Peña, Jesús del Muro e Ignacio Jauregui. Para la media cancha se apuntaron Isidoro Díaz, Magdaleno Mercado, Luis Regueiro, Felipe Rubalcaba y el mismísimo Calaca González, que a pesar de ser el sapo de la federación, no jugaría ni un solo minuto en tierras inglesas. En ataque la lista era más larga. Los nombres fueron Ramiro Navarro, Elías Muñoz, Francisco Jara, Javier Fragoso, Ernesto Cisneros, Salvador Reyes en su tercer mundial, Aarón Padilla y Enrique Borja, el más joven de la plantilla, que planeaba vivir el campeonato como un suplente, pero que terminaría siendo fundamental, al menos en un partido. Todos ellos acudieron a la Secretaría de Educación Pública para un sencillo acto de abanderamiento, donde la Tota fue nuevamente el encargado de recibir la enseña nacional, pocas horas antes de viajar a la ciudad de Lausana, en Suiza. En tierras europeas vivieron semanas de incertidumbre, tragedias y muy mal fútbol. Después de su llegada a Europa, el tricolor entrenó un par de días para su primer cotejo contra los helvéticos. El 18 de junio las cosas arrancaron horripilantes para los de Guinda, que anotaron primero, pero en propio marco, tras el autogol del Halcón Peña. Pronto empató Aarón Padilla, pero más que eso no pudieron hacer, dejando en evidencia que contra rivales más potentes el destino podía ser fatal. Después del desastroso empate, se volvieron a desatar las habladurías, ya que algunas fuentes indicaban que Chava Reyes y Luis Regueiro iban a volar de vuelta a México, para ser sustituidos por Toño Munguía y Vicente Pereda, aunque afortunadamente la lista se mantuvo intacta.
Por si aún quedaban esperanzas de levantar el nivel, la visita a Belfast en Irlanda fue un absoluto balde de agua congelada. El primer tiempo transcurrió sin grandes problemas, más allá de muchos golpes y empujones de los irlandeses, rudos como pocos. En la segunda mitad Peña abrió el marcador desde los 11 pasos, pero a partir del minuto 72 todo se fue al garete. Primero empató y dio la vuelta a Irlanda, con goles de Johnston y Elder. Poquito después Dugan empujó a Calderón y su capitán ya no pudo más, reventándole tremendo sopapo al rival, que voló desmayado. El árbitro inglés John Taylor decidió expulsar al portero mexicano, que no hizo nada, y Treyes tuvo que poner al Gato Vargas, pues Carvajal se recuperaba de una lesión. Ya con 10 hombres, Irlanda nos hizo trozos, completando la goleada de 4-1. Todo esto fue ante la mirada de Alf Ramsey, entrenador de la selección de Inglaterra. Poco después declaró que nada le preocupaba el fútbol que pudiera entregar nuestro equipo en su casa, pero sí que le quitaba el sueño la rudeza con la que jugábamos. Son unos verdaderos salvajes, comentó sin pudor. De Irlanda se trasladaron a Italia, donde recibieron la bendición del Papa en turno, y luego fueron testigos de un accidente de tránsito, donde murió una familia completa, sobreviviendo solo este bebé recién nacido que Salvador Reyes levantó en brazos, mientras sus compañeros ayudaban a voltear el automóvil estrellado. Una fuerte imagen que quién sabe cuánto les pesó durante los siguientes días. El tercer y último partido de la gira europea fue en Florencia, donde la Churra también acribilló a la oncena de Nacho Treyes. 27 minutos le aguantaron al local, que uno tras otro fue clavando dardos punzantes en las aspiraciones mexicanas, que acabaron con 5 goles en contra, la cabeza baja y muy pocas esperanzas de lucirse en el Mundial, que iniciaba en un par de semanas. El año mundialista en Inglaterra no comenzó muy bien cuando la noticia del 20 de marzo fue la pérdida de la Copa Jules Rimet en Londres. Después de 8 días de incertidumbre y cientos de policías de Scotland Yard investigando por todo el sudeste de su capital, un perro de nombre Pickles y su dueño de apellido Corbett la hallaron entre unos arbustos frente a su casa. Luego de pagar la recompensa de 6,000 libras, las autoridades decidieron guardar el preciado trofeo en una caja fuerte, de la que no salió casi hasta el día de la gran final. Tristemente ese no sería el único hurto que sufriría el legendario premio, pero eso es historia para más adelante. Por primera vez se creaba una mascota para la justa, que fue ilustrada por Red Hoy en solo 5 minutos. World Cup Willy era un león con una camiseta de Gran Bretaña y un gesto simpático, que de inmediato se convirtió en mercancía y rompió récords en ventas. Esto le prendió el foco a la FIFA, que no ha parado de crear personajes cada 4 años. Junto con Willy llegó una canción del mismo nombre, interpretada por Lonnie Donegan y que habla sobre las características de la caricaturizada fiera. La pelota del juego evolucionaba a velocidad de rayo, por lo que este mundial fue el último en que se observó el modelo parecido a uno de voleibol. Su nombre fue Schlesinger Challenge 4-Star, disponible en color naranja, amarillo y blanco. Para el campeonato se fabricaron 300 piezas a mano, los últimos antes de que Adidas tomara el control, desde 1970 a nuestros días. El sorteo de grupos comenzaba a ser un acontecimiento, por lo que el 6 de enero de 1966 toda la crema innata del mundo fútbol se dio cita en el Hotel Royal Garden de Londres, desde donde se transmitió para la televisión internacional. El azar, o quizá la premeditación de este hombre, colocó a México en el sector 1, donde compartiría con el anfitrión, Francia y Uruguay. Complicadísimo desde donde se viera. El grupo 2 lo integraron España, Alemania Federal, Argentina y Suiza. En el 3 se encontraron Brasil, Bulgaria, Portugal y Hungría. El último de los pelotones fue para Chile, Corea del Norte, Italia y la Unión Soviética. Para repartir los emparejamientos se establecieron 7 ciudades sede: Birmingham, Liverpool, Manchester, Middlesbrough, Sheffield, Sunderland y Londres. La única con 2 estadios, el de White City y el mítico Wembley, donde México jugaría sus 3 compromisos. Después de comerse esa derrota ante Italia y confirmar una gira de preparación desastrosa, el equipo tricolor cerró sus filas, enfocándose y comprometiéndose a entregar un torneo al menos decoroso, pensando siempre en el Mundial, del que serían anfitriones 4 años después. Aunque el destino parecía darles una cachetada de esas que sacan sangre, ya que el jovenazo Nacho Calderón se lesionó solo 3 días antes del debut contra Francia, estrellándose con el poste y lastimando su hombro izquierdo durante un entrenamiento. Aunque parecía que la Tota podría ser el sustituto, a la mera hora el cuate fue inyectado con novocaína y el veterano tuvo que esperar su oportunidad. 2 días antes del choque se inauguró la Copa del Mundo, con la presencia de la reina Isabel II, que para entonces ya tenía 14 años como jefa de la monarquía, y que, spoiler alert,
En 2022 cumplió 7 décadas de reinado. Desafortunadamente, el partido entre Inglaterra y Uruguay reflejaría el nivel de esos 15 días de fútbol internacional, rocoso, defensivo y de contadas emociones. Y por fin, luego de 4 largos años de espera, México volvió a respirar aires mundialistas. La gran sorpresa del día fue Enrique Borja, que horas antes recibió la visita de Nacho Treyes en su habitación para avisarle que iba a ser titular en el ataque. La afición mexicana incrementaba cada vez más su presencia en las gradas, cumpliendo el negocio de las agencias de viajes, que cobraban 15,000 antiguos pesos para vivir la experiencia de 21 días en Londres, nada barato. Fue por eso que un grupo de animadores decidió ser uno de los primeros invasores de campo en mundiales, aunque su mensaje en el césped de Wembley era nomás para presumir la patria. Ya con la raza en sus lugares, se entonaron los himnos y se lanzó el volado, que México perdió por enésima vez. Francia todavía no se establecía como una de las grandes potencias, por lo que el juego lucía parejo, e incluso la prensa inglesa anticipaba un partido aún más aburrido que el de su país. La realización de la televisión nos presumió el calentamiento del novato Calderón y del experimentado Chava Reyes, para que ahora sí el israelí Menahem Ashkenazi silbara el inicio de los 90 minutos. Los franceses vestían con su azul tradicional y los de Treyes lo hacían con el clásico color guinda, dejando el verde como alternativo. Nomás de arranque Borja consiguió falta cerca del área, a pesar de pedir el penal. El Pequerías caló al guardameta Marcel Aburr. Otra vez el joven debutante era pataleado en el vértice del campo y se quedaba sin aire. Aunque el balón parado terminó una chilena poco efectiva del Melón, Gustavo Peña se barrió con los pies por delante y de suerte no hizo penal, para luego dejársela de taquito al campeón Hernández. Aunque tropezó, Aarón Padilla bailoteó por banda derecha, mientras que Néstor Combán remataba puerta, para que Calderón la tomara por primera vez. Francia probó de nuevo, aunque muy fácil para el cuate, quien también estrenaba los guantes en manos de porteros mundialistas mexicanos. El marcador Cerveza Corona Bancos de Comercio sigue 0-0. En lo que Fernando Marcos hacía su mención publicitaria, llegó este remate de Borja, que se perdió de una que debió terminar ondeando la red. Desdichadamente para él le resultó un poquito alto y se desespera el chamaco Borja. Al instante Padillas apareció por izquierda, regateando hasta las moscas y ganando otro córner, que él mismo cobró con la zurda, solo que Hernández la envió a ninguna parte. Eran los mexicanos los dueños del balón en los albores del juego, pero con pocas ideas al ataque, mientras que los galos no parecían entenderle al peso del Challenge 4-Star. El 8 de ellos era de lo más peligroso, exigiendo de más a una defensa de 4 elementos. De la nada, Reyes se llevó al marcador y filtró para el Cirano de los imposibles, quien de zurda la clavó a primer palo. Desafortunadamente, la primera anotación nacional fue anulada por fuera de lugar. Otra vez se complica enormemente definir si era o no era, aunque en esta toma podría refutarse la marcación del cuerpo arbitral. Por supuesto que Marcos no perdió la oportunidad de recordar aquella cuchillada de 3 mundiales en el pasado. Anularon el gol que anotó Borja, la gente protesta y siguen teniendo los franceses eso que tuvieron cuando el árbitro señor Asensi les concedió la victoria con un penalti que solo él vio allá en Suiza. Como buen aprendiz, el cuate relegaba la responsabilidad del despeje a su central, como lo hacía la Tota en Chile. El Chololo corrió con balón controlado y quiso trazar fuerte a Borja, pero le desviaron en última instancia, para que después Calderón diera muestras de cómo salir a cortar centro sin temor. En la otra área, Fragoso explotó la pelota a buscapiés, que no encontró alguno, cuando el reloj llegó justo al minuto 20. El chamaco con el mismo número en la espalda dudó en el control y Hauser se infiltraba con peligro, derribado por el capitán Peña antes de entrar al rectángulo grande. Afortunadamente esa también fue desperdiciada. Combán volvió a calar el cuero de los guantes de Nacho y la porra mexicana alentaba con sombrero y zarape incluidos. Poco a poco los futbolistas europeos agarraban confianza, asomándose en nuestro lado del campo. Enrique Borja era de los más activos, resoplando quién sabe si del esfuerzo físico o de la atención del día. El arquero del suéter amarillo chillante y su saga dejaron este ejemplo de sacar el balón sin arriesgar tanto como en el otro método, en lo que Reyes prendía las luces de su mejor partido de los últimos años, pero sus compañeros no le sacaban provecho. Fragoso ganó otra pelota parada y se anunciaba un zapatazo de Magdaleno Mercado, uno de los cañoneros más potentes de nuestro fútbol, el mismo que años después descubrió el talento de Borghetti, Guardado, Pavel Pardo y Rafa Márquez, aunque esta jugada acabó sin su pie y en las manos de Abuar. Gabriel Núñez le reventó la vida a Philippe Gondet, aunque él se llevó la peor parte. El zapatazo se fue elevando poco a poco y como el primer lapso ya se estaba extinguiendo, Fragoso le peleaba el saque de manos a Arteleza. Al Gansito le filtraron por derecha y con la cara levantada se entró para Borja, que quiso inventar el escorpión que hiciera famoso Higuita 29 años después, curiosamente sobre la misma cancha. Mercado colgó un balón muy elevado que Núñez cabeceó,
pero un compañero se la atravesó. Instantes después del doble despeje de las torres nacionales, Padilla se llevó el trompicón que le tocaba a los habilidosos. En lo que se recuperaba, escuchamos al famoso Paco Malgesto, animador de la televisión mexicana sesentera. Desde Wembley, en la ciudad de Londres, gracias a este milagro que es la televisión y a este super milagro que es el pájaro madrugador. Ese pájaro madrugador no era más que el Intelsat 1, satélite puesto en servicio un año atrás y que sería el pionero de las transmisiones en vivo internacionales, conectando Europa con Norteamérica casi instantáneamente. Ya casi al final de los primeros 45, Gondet y Magdaleno medio que se encararon, pero no pasó a mayores. Todavía el 17 Nacional se probó de zurda, con muy mala ejecución, pero ya no dio tiempo para más y ambas escuadras se fueron a reposar a sus vestidores, en donde Treyes los arengó para ir a buscar el partido, mientras la banda musical inglesa ingresaba para poner el ambiente. De vuelta los franceses pudieron abrir el marcador con el cabezazo de Robert Jarvin, pero Isidoro Díaz saltó sobre la línea para salvar al vencido Calderón. Segundos corrieron cuando el cuate volvió a descolgar una pelota que se quería colar y luego el arquero rival mostró su fuerte brazo derecho. Justo ahí nació el gol color granate. Reyes se vio fragoso y este se inventó un pase filtrado de 3 dedos que le llegó a Padilla. El de Universidad Nacional presumió al mundo sus famosas bicicletas y tocó para su compañero de club, que primero se enredó con la bola y el defensa, para luego darse media vuelta, definir como buen delantero mexicano y provocar una de las narraciones más icónicas de nuestra historia pambolera. ¡Borja, no falles! ¡No falles! ¡Gol de México! ¡Gol de México! Y miren ustedes, ¡qué júbilo! ¡Gol de México! A ver si se lo anulan a este también. ¡Gol de México! Y ahora es cuando, muchachos, Francia 0, México 1. Ahora es cuando, muchachos, nada de para atrás. Vamos adelante, otro gol. Adelante que hay público respaldándolo. Adelante que hay calidad. Adelante que hay gracia. Venga. 2 veces el chamaco Borja, la primera se lo anularon, la segunda ahí está el pajarito. Afortunadamente no lo anularon y el festejo sobre el pasto y en las gradas de Wembley fue completo, atascado de aplausos y vítores. Gol azteca que quería ser el de la victoria, aunque el cuento ya estaba escrito. Francia respondió con este intento de volea en el que sonaba de fondo el chiquitibum y Díaz trazaba directo a las manos de Aguá. El partido se está poniendo caliente, Bonel, basta. Con mucho orgullo los europeos querían empatar el marcador en pies de su argentino naturalizado, y Mercado respondió con una raya que se fue muy chueca. Fragoso quiso tirar, aunque le llegó al 8 mexicano y luego al fondo del campo, anulado todo por una mano previa. Bonelli y Combán la jugaron bien de pared, azuzando de nuevo las manos del cuate Calderón. Magdaleno del Atlas le pegó con clase, pero sin buena dirección, antes de que el halcón cortara con la elegancia común de nuestros defensas de antaño. Tristemente, el Curita Chaire se engolosinó luego de un buen recorte y la perdió. De ahí surgió el empate, cuando Gerard Hauser se animó desde la media luna, tirando directo al poste, pero con rebote de sabor a gol. Una falla, un error. Este maldito error que siempre nos acompaña y la fortuna que nos voltea la espalda, pega la pelota en el poste y Oser empata, se dan besitos y ha sido un tiro extraordinario. 1 por 1 señalaba el tanteador, para el gran infortunio de los pupilos de Treyes, que se sabían mejores, pero que no lograron mantener la ventaja ni 15 minutos. Sentimos cierta rabia porque ese gol se pudo haber evitado. No por Calderón, que no tenía absolutamente nada que hacer, pero un incidente del juego y muy bien aprovechado por Oser. Con ganas de volver a adelantarse, Díaz mandó el centro que Fragoso tal vez pudo rematar al arco, pero se la dejó a Borja, quien no tuvo puntería. El campeón también se aproximó, pero le pegó feísimo. Combán la agarró de aire con buena técnica, aunque también sin dirección. Eso precedió a una tercera y cuarta salida del cuate, que demostraba estar a la altura del señorón al que le quitó la titularidad. Padilla y Fragoso se conjugaron velozmente, solo que el de la América falló a la hora buena. El que sí hizo la chamba fue Díaz, que se barrió preciso sobre la esférica. En esa descolgada el cuadro guinda llegó hasta el área y luego de un saque de manos Salvador Reyes fue evidentemente fauleado en la esquina, pero el árbitro israelí dijo que en él, que no había falta. Como para borrar la sensación, Hauser tiró desastroso, pero más agobiados quedaron nuestros abuelos cuando Enrique Borja desperdició su última oportunidad de ganar el segundo partido en mundiales, rematando muy chueco en gran centro del Chololo. ¡Remate! ¡Lástima! Volvimos. Y mire usted la rabia de Borja, el chamaco que está buscando el gol por todos lados. El mismo Díaz falló un control en zona peligrosa, que parecía finalizar bien para los nuestros, pero acabó en tiro libre indirecto a pocos centímetros del área chica. Por suerte, los franceses carecían de ingenio, echando a perder la suya.
El número 6 intentó un centro casi idéntico, aunque ahora sí defendieron bien. Al 31 Gustavo Peña robó y se le metió el espíritu de Beckenbauer, estrenado en la Copa un día atrás. Aunque el número 3 mexicano ya no supo mandar un buen centro y tuvo que bajar en friega para rescatar el contraataque. Un defensor de cepa, que tuvo que sustituir al Tigre Sepúlveda y lo hizo con gran calidad. Tristemente el halcón falleció en 2021, por lo que deseamos que este video sirva como un homenaje a su memoria. Francia volvió a perderse de la victoria con el empeine de Hauser, que se lamentó por el fracaso. Aunque el gansito bailaba y bailaba con Djorkaeff, nunca le pudo sacar provecho. Las ideas ya se habían evaporado en los cielos de Londres, por lo que el trabajo de los arqueros se facilitó en los últimos 10. Esta bala chueca del Chalo Fragoso fue la última mexicana, que se llevó nada más el punto que otorga el empate. Cuando bien pudo duplicar el botín, tristemente se volvían a conjugar diferentes circunstancias, unas de mea culpa y otras de agentes externos, pero que siempre nos terminan colocando en la roca del sacrificio mundialista. Al final del encuentro destacó la formación de ambos conjuntos, que se alinearon en el centro del campo para agradecer y despedirse de la afición, en un gesto que no estaría mal retomar. También esa tarde fue el inicio de una leyenda, de un jugador que sería amado por casi todo México, hasta el día que terminó su carrera. Si disfrutas de nuestros videos, si eres un apasionado del fútbol mexicano y de sus más grandes leyendas, te invito a suscribirte y activar las notificaciones del canal. Todas las semanas publicamos de 2 a 4 videos con las mejores historias del pasado, presente y futuro de nuestro balompié. El Daily Mail lo resumió cruel, pero atinado. México es un país vencido mentalmente por anticipado ante cualquier adversario. Mucha razón, porque a pesar de que el Tri, Francia, Uruguay e Inglaterra estaban empatados con un punto, prácticamente todo el planeta sabía cuál iba a ser el desenlace del Grupo 1. Ignacio Treyes, icónico entrenador mexicano, también lo tenía en la mente, recordando sobre todo el resultado previo al Mundial de Chile, cuando visitó Wembley para un amistoso contra los británicos y se comió un 8-0. Quizá por eso fue que decidió hacer cambios profundos en su estrategia. Sacó a Fragoso y a Mercado, ambos mediocampistas, para darle entrada a Ignacio Jáuregui y Jesús del Muro, dos de los defensas que dieron cátedra 4 veranos atrás. La que ha sido llamada la alineación del miedo contaba con un centro delantero, Borja, 3 mediocampistas, Reyes, Díaz y Padilla, además de la espeluznante cantidad de 6 defensores, y le sumamos a Peña, Núñez, Chaires y Hernández. Una cosa de locos, que claramente no correspondía a la formación presentada por la BBC, que se aventuró con un 4-2-4, que realmente fue un 6-3-1. La localidad jugó ese segundo partido con tremendas ganas, pues le surgía la victoria para lucirse frente a la reina e impulsarse rumbo al único título importante que adorna sus vitrinas, con una generación espectacular de futbolistas. Para muestra del ratonero juego que iba a entregar México, la patada inicial, obsequio envuelto para Gordon Banks. A pesar de todo, los de la isla se iban a tardar un buen rato en abrir el cerrojo nacional. El equipo vestido de blanco era mucho más veloz, exacto en sus pases y con más inventiva en las jugadas colectivas. Los que repetían uniforme basaban sus sueños en la amontonada presencia defensiva, pero no mucho más. Martin Stanford Peters falló en su primera llegada y nos dejó ver el nuevo suéter de Calderón, ahora de color negro, acompañado de esas rodilleras que iban encima de sus calcetas. Inglaterra sufría de inicio con la experiencia de Del Muro y la ferocidad de Peña, pero rondaban en el área azteca sin parar. El ejemplo perfecto del segundo partido de grupo se observó en esta escena. Fue ahora Ray Wilson el que le pegó con un periódico mojado, y luego Chaires le entró al cuate, que solo atinaba a despejar en largo. Al poco rato casi regala el balón, aunque tuvo suerte al recoger el rebote. Roger Hunt la vio venir sabrosa, sin que su pie izquierdo la pudiera mandar a guardar, lo mismo que la diestra de Peters. El campeón mandó a Borja a competir con 3 gigantes, y pues el de los Pumas nada pudo rescatar. Después de un cuarto de hora llegó la primera jugada con balón controlado para México, pero Díaz se extravió presionado por Wilson. El que lo intentó de lejos ahora fue Terry Payne, antes del duro patín de Peters sobre el melón, que ese día iba a olvidar su buena participación contra Francia. El gallo Jáuregui hizo patente el nerviosismo de los de Treyes, y Bobby Moore hizo 2 robos casi con educación, digna de un gentleman inglés. El activo Peters animó también, aunque su tiro se fue abierto. Las cabezas de Chucho del Muro y compañía ya estaban inflamadas de tanto despejar, aunque era rescatable el marco en ceros. Padilla intentaba hacer otra vez de lo mejor, pero la fuerza no le alcanzaba para aguantar al choque. Además de que sus compañeros no le ayudaban gran cosa. Terry Payne tampoco andaba muy fino, supervisado por este par de niños que hoy tal vez son abuelos, en el mejor de los casos. Chololo Díaz quiso sorprender por arriba, aunque la potencia no le alcanzó más allá del área chica.
Después Jáuregui se quiso acompañar dentro del área, pero otra vez Díaz falló en la pared. El crack de Charlton regaló una asistencia hermosa, solo que Jimmy Greaves la desperdició fatal, casi idéntico a lo de Bobby Moore instantes después. La tercera fue la vencida, cuando Hunt la mandó a guardar tras el doble cabezazo, pero afortunadamente el árbitro italiano Concetto Lovelo señaló un recargón sobre el Curita Chaires. México parecía que iba a resistir de todo, pero cuando se pusieron a toquetear sin profundidad, los ingleses robaron y Charlton partió la cancha en dos. Con esa calidad de genio indiscutible, reventó la de Gajos con una bomba nuclear, venciendo el vuelo de Calderón, que por más que se estiró no pudo llegar. Bobby Charlton tira. ¡Golazo extraordinario! ¡Golazo extraordinario de Bobby Charlton! Rendimos homenaje a un gran tiro. Ese fue apenas el primer gol de Inglaterra en su Copa del Mundo, por lo que las gradas, televidentes y radioescuchas esperaban atentos la cascada de anotaciones que debía empezar a llegar. De cabeza era el método preferido para los blancos, aprovechando su muy evidente superioridad de centímetros. El conjunto mexicano respondió con ese zapatazo de Díaz que iba hacia afuera, pero igual Banks la desvió. El gallo se comió una falta que en otros tiempos sería de roja, y sin rechistar se levantó como resorte, poniendo siempre por delante la deportividad. Reyes nomás no se encontraba en el rectángulo verde, justo antes de que el cuate saliera a cortar correctamente. Tuvo suerte en la siguiente jugada, cuando primero dejó rebote y luego casi regala el balón de forma infantil, suspirando porque el árbitro dio el pitido intermedio. Apenas arrancó el complemento, la localía se volcó al ataque y Núñez no se puso de acuerdo con su guardameta. Peters tuvo la gloria en su frente, pero giró de más el cuello y Díaz la mandó a volar. México más o menos se apoderó de la bola, transitando de babor a estribor y generando la más peligrosa de todo su partido, en la que tuvo que exigirse la mano desnuda de Gordon Banks. A Del Muro le ganaron por aire como pocas veces, en lo que Charlton caló por abajo a Calderón. El mismo futbolista la tuvo clara con esa icónica calvicie, pero la falta de pelo le jugó en contra. Enrique Borja se quería destacar por la banda, solo que estaba muy solito y su taconazo se perdió entre calcetas blancas y la duda de Padilla. El joven Peters del West Ham buscaba su gol, pero la pierna zurda se lo volvió a negar. Ahora sí, Chucho Del Muro actuó bien en su zona, para luego ver otra entrada criminal sobre el halcón. Con una jugada a balón parado, los súbditos de la reina volvieron a penetrar, rescatando los guindas atravesándose en el camino. Otra vez por arriba venció Peters, que estaba disputando el primero de sus 2 mundiales. Campeón Hernández se sumó al ataque, pero se aceleró una vez más, regalando el otro saque de meta Banks. En un cobro de falta, Calderón se quedó a medias, aunque tuvo fortuna, ya que el capitán Moore la reventó en un costado de la red. Charlton le regaló una nueva preciosa oportunidad a Payne, quien se tendió con largo y tampoco la pudo dirigir hacia donde le hubiera gustado. El cuadro de Nacho Treyes parecía muy contento de la poca ventaja conseguida por su anfitrión, sin ganas de lanzarse al ataque y transitando con la bandera de víctima, que se defendió al menos un poquito bien. Curiosamente se volvió a adueñar de la esférica, pero como ya era costumbre, la nula creatividad al ataque les impedía siquiera generar una gota de sudor en la frente de la defensa británica. Para disipar cualquier tipo de duda sobre sus intenciones, el muchacho Borja volvió a probar con esa jugada del futuro, pero tampoco pudo ser. ¡Qué bien! ¡Qué jugada más inteligente de Chava Reyes! Con la espalda dio el pase. Para cerrar una actuación olvidable, Ignacio Calderón no pudo aguantar el tiro del máximo goleador histórico del Tottenham y se le dejó servidita a Hunt, quien nomás dio el pase a la red. El portero de la Chivas se levantó resignado, acariciándose el hombro lesionado, confirmando sin saberlo que la Tota jugaría su 5º mundial. Al menos logró sostener el centro que le llegó de la banda, antes del nuevo pésimo intento por parte de Jáuregui. El sobreviviente del avionazo de Múnich aprovechó la oportunidad para intentarlo de izquierda y Martin Stanford Peters fallaba su disparo once again, segundos antes de que Núñez le levantara la cabeza y de que el cuate tuviera su mejor momento del juego. Extrañamente, las últimas 3 opciones de relativo peligro fueron para los mexicanos, aunque a decir verdad, solo en una se tuvo que recostar el arquero Banks. 2-0 lo ganaba Inglaterra, puliendo su camino rumbo al campeonato, que parecía tambalearse después de la inauguración. Un día antes Uruguay había vencido a Francia 2-1, lo que dejaba a nuestro país con posibilidades de avanzar, pero debía ganar por 2 goles a la bicampeona del mundo. Claramente los sentimientos de la prensa nacional quedaron plasmados en los titulares del día siguiente, destruyendo a más no poder la táctica de Ignacio Treyes, acusado de mandar a morir a sus jugadores. El Esto también reportó una crisis nerviosa de Calderón al finalizar el partido, aunque no hubo más detalles en los siguientes días.
De cualquier modo, su lesión fue suficiente para privarlo del tercer cotejo, por lo que Antonio Carvajal tomaría la titularidad. Considerando la baja médica del cuate, sumado a que las posibilidades de cuartos de final eran amplias, podemos descartar que la inclusión de la Tota se trató de un homenaje a su carrera, argumento que utilizan los absurdos e innecesarios detractores de uno de los personajes más esenciales de la historia de nuestro fútbol. Los uruguayos, a diferencia de los europeos, no se levantaban el cuello anunciando una victoria sobre el tricolor. Al contrario, sus declaraciones indicaban una seria muestra de respeto y nula anticipación, pues sabían que no contaban con las estrellas de antaño. No se equivocaban, ya que estaban por observar la mejor exhibición de México en Inglaterra, 1966. Otra vez Nacho Treyes removió el once titular, sentó al veterano del Muro y al desaparecido Jauregui, dándole otra oportunidad a Magdaleno Mercado y a Ernesto Cisneros, que fue de lo mejor en los torneos previos y en la eliminatoria. El protocolo estuvo a cargo de Bertil Love, árbitro sueco que lanzó el volado entre los capitanes Troche y Peña, nuevamente sobre la cancha del antiguo estadio de Wembley, pero con México ahora sí vestido de color verde con blanco. Antonio Carvajal, a sus 37 años, se convertía en el primer futbolista en participar de 5 Copas del Mundo, una marca que parecía absolutamente imbatible, aunque Lothar Matthaus y Rafael Márquez lo acabarían igualando. Gianluigi Buffon también fue llamado a 5 mundiales, pero solo jugó en 4. Para Qatar 2022 se espera que Andrés Guardado, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi se sumen a la selecta lista. Por cierto que esa tarde fue la primera y única ocasión que la Tota se animó a utilizar guantes, accesorio que realmente odiaba, luego de 18 años de trayectoria atajando a mano pelona. En la otra puerta también se paraba un mito viviente de nombre Ladislao Mazurkiewicz, considerado el mejor portero de todos los tiempos en Uruguay y que disputaba el primero de sus 3 campeonatos del orbe. Aunque fue la Celeste la que inició las hostilidades, el Tri sería el amo y señor de los 90 minutos. La gran mayoría de balones divididos y las carreras al espacio eran para los aztecas, que dominaron de pe a pa. Uruguay pudo reescribir el guión luego de la pésima salida de Carvajal, pero el tiro de Caetano se fue al saque de manos. Luego Don Antonio se recuperó con un buen achique y pidió calma, consiguiendo respuesta de inmediato. Mercado quería recortar y tirar, pero le robaron. Borja y Cisneros la pelearon, aunque el centro del debutante se marchó al fondo. Poquito después voló otro diagonal a la frente del futbolista Cañero, que la mandó directito a las seguras manos de Mazurkiewicz. 40 segundos después el chavo se abrió a la banda y centró raso para Borja, pero Troche se barrió espectacular para evitar el gol. El córner lo cobró Padilla con la diestra, aunque el disparo también lo tapó la zaga. La presión ya ahogaba a los vestidos de azul, que lastimaron gacho a Chaires. En esa falta el campeón Hernández volvió a demostrar que no estaba listo para los escenarios internacionales. A pesar de todo, le metió las agujetas de lleno para despejar y su velita cayó botando de frente a Cisneros, que le pegó también con el empeine. Pero la mala suerte arrastró el balón hacia el poste con una sonrisa malévola. Se va metiendo Cisneros, se metió y ¡gol! ¿Por qué? En defensa México también actuaba bien, expulsando cualquier acercamiento uruguayo. El Ciarano tuvo otra plena, casi un penal en movimiento, pero le metió el pie muy abajo y la mandó lejísimo, apuntándose su primera falla. El muy alto Teto Cisneros se elevó para rematar de cabeza pegadito al palo, pero el polaco se lanzó para hacer otra tajada de clase mundial. Ahora tras el tiro de esquina de la zurda del Gansito llegó otro cañonazo, con el sello del Chivo Mercado, que volvió a parar Mazurkiewicz. Y va a tirar Mercado. ¡Tira nomás! ¡Qué bonita parada de Mazurkiewicz! De inmediato cobró Padilla, que la mandó de 3 dedos y solo el travesaño le negó el golazo olímpico. El equipo tricolor dominaba con jerarquía, aunque la red no quería ponerse a bailar. El dorsal 8 la condujo por toda su banda, mareando a medio Uruguay, solo que su centro no llegó a un compañero. Al instante volvió a comerse a su marca, y aunque no se vio porque la cámara se movió, su pierna sufrió una brutal plancha que debió ser de expulsión. Uruguay se volvió a aproximar con el remate de Julio César Cortés, que Carvajal tomó con ambas manos, para el beneplácito de estas dos afortunadas mexicanas, que vivieron en carne propia esta joya de partido. Cisneros y su diagonal volvieron a provocar las dudas en la defensa oriental, y un poco de dolor en Mazurca. Convertido en un extremo, Borja desbordó, aunque su centro fue cortado antes de llegar a ningún lado, y también él se llevó el recuerdito por parte del lateral. Después de sobarse se sumó al baile, pero no pudo ni rozarla tras el recentro de Cisneros. Cortés lo intentó por segunda ocasión, solo que se dio cuenta que le iba a faltar mucho para vencer al 5 Copas.
El rancho de los bicampeones olímpicos no dejaba de ser apedreado, sobre todo con ataques por las bandas, que parecían corredores más largos que los de un hospital. Luis Ubiña también llegó desde la derecha, aunque se estrelló con el poste bien cubierto por el cuerpo de la Tota. Un poco de amor propio mostró la garra charrúa, que convulsionó la calma en el área mexicana y cerró disparando por encima del horizontal justo al minuto 30. La segunda falla desastrosa de Borja fue en el extraordinario centro que mandó Padilla, pero que el narigón delantero no midió bien y se perdió de inaugurar el marcador. Todavía se quiso resarcir a la distancia, aunque el guardameta le negó la redención y para acabar se hizo de palabras con su amigo Aarón Padilla, del que se tuvo que despedir en 2020 por la maldita pandemia. Luego volvió a fallar. Padilla Gutiérrez se puso de nuevo el guante y con una calidad indescriptible le puso el balón en la frente, pero el muchacho no supo dirigirla hacia el marco rival. La Tota abrazó una vez más la pelota, que ese día también le quería rendir los honores, en una y en dos ocasiones. La parcialidad uruguaya se veía igual de nerviosa que sus compatriotas, en lo que el Tri continuaba con el asedio a su fortaleza, aunque con las erratas constantes del número 15 y las atajadas magníficas del número 1 sudamericano. Reyes. Otra vez en el costado Borja bailoteó a su enemigo, pero le cortaron el centro y el del Chololo llegó a ninguna parte. El 20 de verde tuvo un último cabezazo, pero tampoco tocó base. La escena final del primer lapso fue la de otra violenta llegada que Díaz perdonó con todo y sonrisa. Cuando Luke señaló el final, el estadio entero se deshizo en aplausos, felicitando al conjunto de Treyes, que merecía haber clavado al menos 3 goles, aunque ya todos sabemos que los merecimientos no ganan partidos. La Tota Carvajal regresó al último segundo tiempo de su carrera hincado, para luego persinarse mientras corría a acariciar el travesaño. La tónica del cotejo en el segundo tiempo varió un poco, aunque al principio México monopolizaba la pelota y Uruguay sufría por tenerla, aunque fuera 5 pases seguidos, acabarían batallando con poco fútbol, pero con muchas ganas. Hernández llegó al otro lado como buena tradición, aunque ahora sí zapateó como dicta el librito, aplaudiéndose por el primer bueno del torneo. El que también tuvo la primera intervención fue Carvajal, quien de puro reflejo felino estiró la pata derecha y detuvo el cabezazo de Rocha, que amenazaba con hacerle gol al arquero de León en ese día de fiesta particular. Con un saque raso del vértice, Domingo Pérez pudo hacer daño. A Cisneros parecían robarle bien, aunque se quedó derribado con cierto dolor, viendo renqueante cómo Mercado la sacaba del parque. José Sacía estuvo solo una eternidad, pero la pensó tanto que la mandó lejísimos. En un saque de manos a favor, los celestes por pocos hacen el harakiri con un Borja muy atento, y luego Magdaleno quería sacar los prohibidos. Por derecha el campeón se estrelló con Ubiña y se llevó la peor parte, entrando a tenderle el Cerro Zamaya justo en la marca del minuto 60. Después de un amague bien tonto del número 15, su rematador perdió la vertical y Padilla se encontró con Chava Reyes, aunque la terminó mal. Al halcón lo iba a techar el balón, por lo que mejor le metió la mano a lo voleibol. Padilla volvió a ser el de la onza, trazando de externa a Cisneros, que se entró y el rebote le cayó al Melón, quien filtró un poquito pasado y le dio la ventaja a Ladislao, más no a su punta. En otra de peligro, vestido de azul, Pérez derrotó en el sprint a Chairis y se llevó a la Tota, pero su ropa fue descolgada por Núñez, otro de esos centrales mexicanos que deberían salir más en las conversaciones futboleras, que también perdió la vida en 2021. Todo indicaba que Uruguay estaba tranquilo con el punto en la bolsa, ya que poco a poco se desvanecían las opciones nacionales, quizá con el bajón de no haber concretado alguna en el primer lapso. No obstante, el veterano de 1000 batallas, Salvador Reyes, quería hacer al menos un gol en mundiales, dando la media vuelta y poniendo los pelos de punta, pero sin hacer la suya. Padilla era la piñata favorita del equipo de América del Sur, que no podía contener sus arrancadas y bonitos regates. Tristemente, Mercado desaprovechó la oportunidad. Con las tribunas del estadio rugiéndole al oído que él podía lograrlo, Núñez se aventuró a patear, siguiendo nada. El 8 de verde ya estaba encabronado, exigiendo un jalón con puras señas. Díaz la mandó al área chica para que la ganara Reyes, pero el segundo máximo anotador de las Chivas no la pudo clavar. A Cisneros también ya se lo había engullido la desesperación, reventando nomás porque sí. Peña despejó acrobático y Rocha la agarró de aire directo al regazo de Carvajal, a quien jalonearon en el intento de salir. Ya rebasado, Peña optó por destruirle el chamorro a Milton Vieira, al que le pidieron se levantara sin chistar. Ya no había piernas, ya no había aire, ya no había fe.
Los segundos restantes se agotaron al mismo tiempo que se iba el último aliento de la carrera futbolística de Antonio Carvajal, que recostó y deslizó un postrimero balón. Después del pitido final, se santiguó una vez más pegado al palo, señalando después que había terminado, que no iba más. 5 Copas del Mundo, 11 partidos jugados, con 25 goles recibidos y solo una puerta imbatida, la que acabamos de relatar. Apapachado por los rivales, ovacionado por la multitud, asaltado por Cañedo, que le robó el histórico suéter amarillo, abrazado por sus compañeros y saludando al infinito, se despedió una de las más grandes leyendas del fútbol mexicano, un guardameta que se dedicó a tapar los hoyos que sus defensas no pudieron cubrir en una extensa trayectoria internacional de 18 largos años. Ídolo eterno de este narrador. La selección mexicana de fútbol volvió a quedar eliminada en primera fase, aunque su posición indicaba que era la 12ª mejor del planeta y tendría que subir escalones para su pachanga por venir. De nuestro grupo avanzaron Inglaterra y Uruguay, con los anfitriones en el primer lugar. En el sector 2 el poderío estuvo con los alemanes, que le atascaron un 5-0 a Suiza, con 2 de Beckenbauer, y un 2-1 a España, la campeona de Europa en el 64, y la decepción en el 66. Los únicos que le plantaron cara a los germanos fueron los argentinos, que consiguieron empatarles a 0 y avanzaron en segundo lugar, por diferencia de goles. En el tercer pelotón también hubo sorpresas, buenas y malas. La peor fue la brasileña, que vio cómo los búlgaros cosían a patadas a su estrella Pelé y decidieron descansarlo en el juego ante Hungría, que terminaron perdiendo. Portugal, que venía con 2 victorias, fue el verdugo de los amazónicos de la mano de Eusebio, la máxima estrella del mundial. En un partido que era de matar o morir, los lusos se lo tomaron demasiado en serio y su jugador Joao Pedro Moraes destruyó las piernas de Edson Arantes do Nascimento con una artera doble patada, inhabilitándolo y acabando con la moral de la canariña. 3-1 vencían con doblete de la Pantera Negra, provocando la segunda y última caída del país más futbolero del orbe en fase de grupos. Desde entonces nadie ha podido evitar que avancen a la segunda ronda, aunque en esa ocasión fueron los húngaros los que llegaron junto a Portugal. Los últimos 4 países que disputaron un pase a cuartos de final tampoco se imaginaban lo que estaban por vivir. La Unión Soviética no tuvo problemas para vencer a todos sus rivales, pero el segundo lugar rompió cualquier tipo de pronóstico. Corea del Norte conseguía empatar a unos con Chile al minuto 88, pero lo histórico fue su victoria contra Italia con el solitario tanto de Pak Tu-ik, entrenador de educación física en su país, lo que les valió llegar al cuarto partido. En él se toparon con Portugal, que parecía amplísimo favorito. Nadie en este planeta Tierra se esperaba que los coreanos del norte hicieran 3 goles en apenas 25 minutos, impactando como pocos lo habían hecho en los libros de las copas Jules Rimet. No obstante, el segundo mejor futbolista de la historia de Portugal se encendió y le dio la vuelta al solito, con 2 goles en la primera mitad y otros 2 en el complemento, además del quinto que se anotó José Augusto. Así se acabó el cuento de hadas para la selección asiática, que retornó al máximo escenario hasta 2010, acribillado por sus 3 enemigos, incluyendo un golecito bizarro del mejor futbolista de la historia de Portugal. Otra llave que terminó rápido y fácil fue la de Hungría contra la URSS, que lo ganó 2-1 con dianas de Chislenko y Porcuyán, en donde la polémica se atascó hasta desbordar todos los límites aceptables. Fue en los choques de Alemania contra Uruguay e Inglaterra ante Argentina. En el primer juego el árbitro fue inglés y en el segundo fue alemán, con lo que gorgotearon los rumores sobre la inclinación de la FIFA, que no podía soportar que el título se volviera a marchar al continente americano. El árbitro James Finney no señaló una mano más que clara sobre la puerta alemana y luego expulsó a 2 uruguayos, por lo que la Mannschaft tuvo nulos problemas para golear 4-0 a la celeste en el campo de Goodison Park de Liverpool. En Londres los argentinos recordarán por siempre la expulsión de su capitán Antonio Ubaldo Ratín, que se cansó de reclamar durante 35 minutos y luego fingió que no entendía las señas del nazareno alemán. El juego se suspendió durante varios minutos hasta que el 10 del albiceleste se retiró, estrujando en su camino una bandera de la Gran Bretaña. Y se dice que luego se sentó en la alfombra roja reservada a la reina Isabel, aunque no hay imagen que lo pueda corroborar. Inglaterra lo ganó 1-0 e inició así una de las rivalidades más antañas en el mundo fútbol. A pesar de contar con el fantástico Lev Yashin, los soviéticos no pudieron hacerle frente a Alemania Federal, que hizo 2 goles al 43 y al 67, recibiendo nomás 1-2 del final, por lo que avanzó al juego por el título. El otro finalista se decidió en un buen choque entre Portugal y el organizador, que se dedicó a neutralizar a Eusebio.
Bobby Charlton fue el anotador de los 2 goles que acabaron con la cenicienta del torneo. A pesar del descuento, el nacido en Mozambique, quien dejó el alma y algunas lágrimas por la derrota. Por fortuna tuvo su revancha en el de consolación. Con uno suyo desde los 11 pasos y otro de José Torres al 89, Portugal derrotaba a la URSS y ganaba el tercer lugar del campeonato, además del título de goleo para su figura con 9 anotaciones. En 65 años, Alemania nunca había podido derrotar a Inglaterra, pero en el escenario más elevado de todos, cualquier cosa podía suceder, y vaya que así fue. Apenas 12 minutos pasaron cuando Haller abrió el marcador con un tiro cruzado que venció a Gordon Banks. Vestido de rojo, Geoff Hurst picó la pelota con un martillazo tremendo y empató los cartones. Igualmente a 12 minutos, pero del silbatazo final, nuestro viejo conocido Martin Stanford Peters afinó la puntería y empujó la pelota, casi que firmando el título. No obstante, el partido continuó en su ida y vuelta, enmarcado por la lluvia londinense. Cuando la orilla se veía a pocos segundos de distancia, Wolfgang Weber sacó lo más alemán de su alma y se barrió para finalizar una jugada repleta de rebotes dentro del área británica, justo al minuto 90. Pero cuando parecía que toda la locura se había terminado, el 10 vestido de rojo volvió a patearla de gajos, abollando el travesaño y rebotando directo en la línea. Otro personaje que ya ha sido nombrado en esta serie, el árbitro sueco Gottfried Denst, consultó con el soviético Tofik Bakramov, quien muy seguro de su respuesta le dijo que sí, que la pelota había rebasado la línea de cal. La imagen parece clara e indica que no fue así, aunque en ese momento no había repeticiones, ni mucho menos VAR, para ayudar a los referees. Hurst quiso borrar la escena de la memoria colectiva con un trayazo de zurda, pero ni el contundente 4x2 cayó a la prensa internacional. El gol fantasma de Wembley perseguirá por siempre a los ingleses, a los inventores del deporte reglamentado, esos que solo han podido ganar una Copa del Mundo, y lo hicieron en casa, envueltos en la polémica más importante. La misma noche de la eliminación mexicana hubo fiesta en la concentración, en donde la Tota hizo oficial su retirada, cantando Cucurrucucú Paloma y celebrando en grande su última batalla. También Ignacio Calderón dijo adiós a las canchas, en lo que fue una nota sorprendente, aunque más tarde se dio a conocer que era un ardid para presionar a su club y le renovaran con un mejor contrato. En su columna Temas del Día, Manuel Seida escribió: "No sé si existe una latente incapacidad de superación, pero esto debería ser estudiado por los psicólogos. Si el ganador del Premio Nacional de Periodismo siguiera con vida, probablemente repetiría las mismas líneas, pues a pesar de que hemos jugado otros 10 mundiales, jamás hemos podido superar nuestras propias limitaciones mentales y futbolísticas". 4 años tendría el balompié mexicano para prepararse rumbo a su Copa del Mundo, que organizaría en 1970. ¿Sería que en esta enésima oportunidad, por fin México podría superar la primera ronda? Esa es una historia que te contaremos en el próximo episodio de esta serie de leyendas del fútbol mexicano. ¿Crees que el Tri pudo hacerle daño a Inglaterra en caso de no jugarle tan defensivo? ¿Por qué crees que a nuestros delanteros les cuesta tanto trabajo hacer goles? ¿Cuál es tu opinión de la carrera de Antonio Carvajal? Déjamelo saber en tus comentarios. Te recuerdo que tenemos una lista de reproducción con todas las participaciones mexicanas en mundiales. En la descripción puedes encontrar el link. Si te gustó este video, regálanos un like y compártelo en tus grupos de WhatsApp de amigos futboleros, para que se enteren cómo nos fue en 1966. Y si no estás suscrito, pero acostumbras a ver nuestro contenido, dale click al botón rojo. En serio que nos vas a ayudar demasiado, y así podremos seguir narrando a todas las leyendas del fútbol mexicano.